Se acaba de revelar un plan de Israel según lo que van a hacer después de que termine el conflicto en la Franja de Gaza. Pero lo que ha revelado este plan no le ha caído nada bien no solamente a la comunidad internacional, sino al propio Estados Unidos. ¿Qué es lo que existe detrás de esta nueva estrategia por parte de Israel para, como algunos dicen, terminar quedándose con toda la Franja de Gaza? Vamos a comentarlo. Funcionarios del gobierno israelí pretenden compartir la supervisión de la Franja de Gaza tras la guerra con Estados Unidos y varios países árabes, entre ellos Egipto, Arabia Saudita y, en este caso, los Emiratos Árabes Unidos. Esto ha sido escrito por el periódico The New York Times. Según dice el plan, la coalición de naciones gobernaría Gaza durante unos 7 a 10 años y luego permitiría a los palestinos residentes de la región votar si se subordinan a una administración palestina unida. Esto, de nuevo, lo comunica el propio diario. El ejército israelí mantendría su presencia en la zona mientras dura todo este escenario. Israel aceptaría un escenario de cambio a la normalización de las relaciones con Arabia Saudita, según subraya el propio medio. Entonces, para que se entienda, básicamente se van a quedar con la región los países que no tienen nada que ver con los palestinos para que se logre tener pues un escenario de colaboración entre Israel y Arabia Saudita y al final terminen teniendo relaciones diplomáticas. Y para esto se está metiendo Estados Unidos. Es decir, básicamente se está utilizando toda la Franja de Gaza como una suerte de moneda de cambio para poder tener relaciones diplomáticas entre Israel y Arabia Saudita, algo que no tendría nada que ver, porque de nuevo estamos hablando de la libertad de los palestinos, pero que aparentemente Estados Unidos va a ejecutar. Los funcionarios y analistas árabes han denunciado el plan porque no contiene disposiciones que abran la puerta a la legalización del Estado palestino, según reza la propia publicación. Lo que comenta en este caso es que no se ve la posibilidad de que este plan se convierta en realidad. Tampoco ve ningún tipo de solución concreta para el problema, porque dicho problema radica en Estados Unidos e Israel. Esto ha comentado el profesor adjunto de la Universidad Mardin Artuklu e investigador del instituto dedicado al análisis de asuntos geopolíticos, dimensiones de estudios estratégicos, Mehmet Rakipoglu. Lo que llama la atención es que Rakipoglu ha argumentado que la propuesta contradice directamente la solución de dos estados, adoptada por la ONU en 1947, la solución de paz formulada por el rey Abdullah del 2002 y respaldada por la Liga Árabe en el 2002, en el 2007 y en el 2017, parece inaceptable para Tel Aviv, según ha señalado el experto, pero entonces todo el mundo se estaría saltando esta solución que se dio a través de la propia ONU. En la cumbre árabe del 2002 en Beirut, el entonces príncipe Abdullah, heredero de la corona de Arabia Saudita, planteó 5 puntos para poner fin al conflicto árabe-israelí. La resolución exhortaba a Israel a retirarse del territorio a las líneas previas de 1967 y restablecimiento de un Estado palestino que incluyera todo el territorio de la ribera occidental y Gaza, con Jerusalén Oriental como la capital. Y es que según está comentando el propio Rakipoglu, Netanyahu no solo no tiene la intención de poner fin a la guerra en Gaza, sino tampoco quiere retirar a sus tropas y está asegurándose que las tropas se queden ahí como mínimo 10 años. Washington, por su parte, pretende encontrar rápidamente una solución antes de las elecciones presidenciales estadounidenses. ¿Para qué? Para que el propio Joe Biden lo utilice pues como un eslogan de campaña o para que se intente demostrar que lo lograron precisamente en la administración e intentar lograr algún tipo de reelección o de votos importantes. Lo que llama la atención es que, según comenta en este caso el experto militar israelí Eyal Pinko, de acuerdo con lo que está sucediendo, el problema radica en la imposibilidad de llegar a una resolución pronta debido a los intereses contrapuestos de diversos actores estatales y no estatales en relación con el futuro de la Franja de Gaza. Y algunos, de nuevo, que no tienen nada que ver, como el tema de Arabia Saudita en la relación con Israel o Estados Unidos repartiéndose un territorio que, de nuevo, no le compete. Un escenario bastante triste y complicado en el que aparentemente otra vez el principio de dos estados no se va a cumplir.
Washington no va a aceptar un pacto de defensa con Arabia Saudita a menos que haya un acuerdo de normalización de relaciones entre el reino e Israel. Esto ha indicado nada más y nada menos que el asesor de seguridad nacional estadounidense Jake Sullivan en una entrevista con el periódico británico Financial Times. Lo que ha comentado Sullivan es que la visión integrada es un entendimiento bilateral entre Estados Unidos y Arabia Saudita, combinado con una normalización entre Israel y precisamente Arabia Saudita. Y esto además metido con medidas significativas en nombre del pueblo palestino. Todo esto tiene que unirse, no se puede separar una pieza de las demás, terminó declarando Sullivan. De nuevo, estamos viendo lo que hemos comentado previamente, este tipo de estrategia en la cual se está utilizando la Franja de Gaza como una moneda de cambio. Además, él mismo ha añadido que la normalización entre Riad y Tel Aviv es el camino que podría producir un Israel más seguro y una región más pacífica, o al menos esto está comentándose a raíz de lo que ha dicho el propio Sullivan, quien ha dicho que en realidad lo único que Estados Unidos puede hacer es señalar lo que cree que tiene sentido e intentar que se sumen la mayor cantidad de países a este plan. Lo que ha comentado él mismo es que en última instancia dependerá de los líderes de Israel y francamente también de los propios ciudadanos, decir si este es el camino que quieren tomar o no. Lo que llama la atención nuevamente es que estas declaraciones se producen pocos días después de que el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, señalara a la prensa que Washington está muy cerca de alcanzar un acuerdo entre las piezas bilaterales del paquete entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Recordemos que previamente había cierta negociación, había cierta intención para que Arabia Saudita, Estados Unidos e Israel puedan por fin firmar este acuerdo, al menos entre Israel y Arabia Saudita, como hemos visto con la mediación de Estados Unidos, pero lo que llama tristemente la atención es que antes no se tenía una herramienta que ahora sí se tiene, la realidad en la Franja de Gaza. Se está utilizando el escenario que se está viviendo en este momento en el pueblo palestino como una moneda de cambio y una presión que Riad aparentemente va a terminar aceptando. De hecho, lo que ha comentado la propia administración dentro de Arabia Saudí es que ellos no van a firmar un acuerdo a menos que haya paz en Gaza y se abra el camino hacia un Estado palestino independiente. Entonces, estamos en un escenario complicado. De hecho, previamente Bloomberg había informado que Estados Unidos y Arabia Saudita estaban cerca de un pacto histórico para ofrecer al reino garantías de seguridad y trazar una posible vía que establezca lazos diplomáticos con Israel si su gobierno pone fin a la guerra en Gaza. Según la agencia, de firmarse, el pacto podría remodelar Oriente Medio. Pero de nuevo, lo más triste y preocupante aquí es que nadie comenta esto, se está utilizando la triste situación que se vive en Gaza como una moneda de cambio. Antes de terminar, quería comentarles que si están viendo esta parte del video en Facebook, déjenme decirles que este video ha sido sacado de mi página de YouTube. De momento tengo otro formato que utilizo para mis videos en Facebook, así que quería que lo sepan porque lastimosamente están resubiendo mi contenido y esta es la única forma que tengo de avisarle a mis seguidores para que no tengan problemas en el futuro. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.